Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Él es Dios. Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Él es Rey. La oración que Dios escucha es la serie que estamos tocando y es que es verdaderamente importante que como iglesia tengamos presente cuán poderosa y cuán necesaria es la oración para nuestras vidas. Tanto así que uno de nuestros pastores decía que la oración es la herramienta más poderosa, pero a veces menos utilizada por los cristianos, y tiene mucha razón. Y sabes que parte del poder de la oración viene del hecho de hacerla correctamente, porque si no lo sabías, puede que en este momento estemos orando mal, con el enfoque incorrecto o de manera incorrecta, de la manera menos apropiada. Y este será el tema de hoy, orar al Padre. Quiero que nos enfoquemos y profundicemos en un pasaje que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 6, y aquí encontramos a Jesús enseñando el famoso Padre Nuestro. Y quiero que veamos algunos puntos importantes. Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 6 nos dice: cuando ores, no seas como los hipócritas. Este es Jesús hablando, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, el primer punto es: ¿a quién le estoy orando? Los líderes religiosos de aquel tiempo querían ser vistos como santos, y la oración pública era una de las maneras que ellos tenían para llamar la atención. Entonces, sin embargo, Jesús sabía que la intención de sus actos
no era la correcta. Jesús sabía que la intención de sus actos era hipócrita y enseñó que la oración no debe ser una actuación pública, sino una comunicación privada y personal con Dios. Y no me malentiendan, ¿verdad? La oración pública tiene su lugar. No es que si 2, 3 personas te están viendo tenés prohibido orar. No se refiere a eso este pasaje. Pero orar para que otros puedan verlo indica que tu público verdadero no es Dios. Si tú oras específicamente para que alguien te vea o hablas de cierta manera para quedar bien delante de otra persona, entonces tu público deja de ser Dios. Jesús resaltaba también las intenciones detrás de esas acciones. La esencia del asunto no era realmente acerca de la oración pública y la oración privada, sino acerca de la oración de corazón y una oración hipócrita. Cuando te pidan a ti que ores en público, entonces concéntrate en Dios y no en impresionar a los demás. Enfócate en que estás hablando con el Señor y no que tienes que impresionar a X o a Y persona. El pasaje continúa en los versículos 7 y 8 y nos dice: cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos, que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Aquí viene el siguiente punto: sinceridad. Repetir las mismas palabras una y otra vez no es la manera de asegurarse de que Dios va a escuchar mi oración o de que Dios va a escuchar tu oración. Y no es que sea malo acercarnos a Dios varias veces con el mismo asunto, porque es necesario que seamos persistentes cuando oremos. No se trata de que voy a orar solo una vez por X o Y situación. Tenemos que ser persistentes, pero a Dios no le agrada que esa persistencia, que esas repeticiones sean solamente superficiales y que no se ofrezcan con un corazón sincero. Si nuestras oraciones son honestas, realmente sinceras, entonces ora sin límite. No te pongas límite para orar si lo haces de manera sincera. Por eso, antes de comenzar a orar, asegúrate de creer en lo que dices y creer que Dios te está escuchando y tiene el poder y la soberanía para decidir sobre tu vida y los asuntos que están pasando alrededor de ella. Y ahora vamos a entrar a una parte importante de este pasaje, a algo que es muy conocido por casi todas las personas, especialmente las que llevan un tiempo en ir a la iglesia, pero hoy quiero que lo estudiemos más a profundidad, y esto es el Padre Nuestro. Lo vamos a estudiar por partes. Empezamos con el versículo 9 que dice: por eso ustedes deben orar así. Jesús continúa hablando y empieza la oración del Padre Nuestro, y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todos conocemos por lo menos el inicio. Quizás no te sepas el Padre Nuestro completo, pero esas primeras palabras te las sabes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y mira qué interesante cómo inicia Jesús esta oración. Él comienza adorando a Dios. Muchos pasamos por alto esta parte cuando comenzamos a orar y nos vamos inmediatamente a las peticiones. Jesús, Dios, tengo este problema, te pido. Y no es que sea malo pedir. Pero primero tomémonos el tiempo para adorar a Dios, decirle que Él es santo, perfecto, bueno, justo. Toda cualidad digna de adorar que tú puedas pensar en ese momento, dísela a Dios. El pasaje continúa y dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Qué interesante la frase, hágase tu voluntad. ¿Tú ya sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Te has tomado el tiempo para pedirle a Dios que te muestre cuál es la voluntad que Él tiene para ti? Porque esta es la única manera de poder verlo claramente al menos. Y no solo se trata de ti. En el pasaje Jesús pide que se haga tu voluntad en la tierra. Dios va a cumplir su voluntad en la tierra a través de las personas que estén dispuestas a obedecerlo. Y aquí viene una pregunta muy importante. ¿Tú estás dispuesta o dispuesto a seguir la voluntad de Dios? Es algo que todos deberíamos preguntarnos en algún punto. Después continúa el pasaje. Versículo 11 y 12 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Con este versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, nosotros reconocemos quién es nuestro sustentador. Debemos dejar de lado
el orgullo, la tristeza y cualquier distracción que podamos estar teniendo que nos impidan ver que todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros necesitamos viene y va a venir del Señor. No hay que hagamos en el error de pensar que yo soy quien suple mis necesidades, porque yo tengo un buen trabajo, porque yo tengo una buena posición, por esto, lo otro, porque se trata de Dios. Es Dios, siempre ha sido Dios. Y con el versículo 12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí viene un elemento muy importante del cual vamos a seguir hablando en lo que resta de este tiempo, que es el perdón. Mira, Dios ya sabe quiénes somos. Él sabe lo que hacemos, Él sabe lo que decimos, lo que pensamos, cómo nos comportamos, Él lo sabe todo. Pero eso no significa que yo deba o no deba pedir perdón por mis fallas. El hecho de que Dios me conozca enteramente no significa que yo no tenga que pedirle perdón por las cosas malas que yo hago. Entonces, ejercitémonos en pedir perdón cuando sea necesario hacerlo. Y de igual manera, perdonemos cuando tengamos que hacerlo. Porque no solo se trata de pedir perdón. Porque muchas veces nosotros podemos ser buenos para pedir perdón, para buscar el perdón. Pero a la hora de darlo, ponemos trabas y nos cuesta más. Entonces tenemos que ser ágiles para ambas partes del perdón. El versículo 13 nos dice: no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí cierra la oración. En ocasiones Dios permite que nosotros seamos tentados. Como hijos suyos debemos aprender a pedirle a Dios que nos dé fuerzas para vencer la tentación y que no nos deje caer en los engaños que el enemigo y el mundo nos ofrece tan a menudo, casi a diario. Y mira, todos los cristianos luchamos con la tentación. A veces esta es tan sutil que ni siquiera nos damos cuenta que estamos siendo tentados por algo. Pero lo importante, la buena noticia es que Dios prometió en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Por eso, si tú te sientes que estás luchando con alguna situación en este momento, quiero animarte a que comiences a llevar esa situación delante de Dios. Pídele que te dé la fuerza suficiente para vencer esa situación y Él te la dará. No lo dudes. El versículo 14 y 15, con esto cerramos el pasaje, nos dice: si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Y aquí Jesús nos da una advertencia sorprendente acerca del perdón. Si rehusamos a perdonar a los demás, Dios tampoco nos perdonará. Esto es lo que básicamente dice Jesús en este pasaje. ¿Pero por qué? Porque cuando no perdonamos a los demás, tú y yo estamos negando que todos tenemos algo en común. Toda la raza humana tiene algo en común, y es que todos somos pecadores y todos necesitamos el perdón de Dios. No quiere decir que el perdón de nuestros pecados va a ser el resultado del perdón que yo le dé a otros, pero está basado en nuestra comprensión de lo que significa ser perdonado. Es fácil pedirle perdón a Dios, pero es difícil perdonar a otros. ¿Te has fijado? Cuando le pidamos a Dios que perdone nuestros pecados, debemos preguntarnos en ese momento, para tu oración, y pregúntate: ¿he perdonado a las personas que me han ofendido? ¿He perdonado a aquella persona que me hizo una mala cara, que quizás me ofendió de X o Y manera, que me insultó? Con la persona que tuvo un altercado hace tanto tiempo o hace poco tiempo. Y en ese momento comienza a ejercitarte en el perdón, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Para concluir, recordemos a quién le estamos orando. A nada más y nada menos que al Creador del universo, al dueño de todo, al único ser omnipotente, omnipresente y omnisciente, y que nosotros tenemos la gran bendición de conocerlo como nuestro Padre. Así que me gustaría que me acompañaras a orar para cerrar este tiempo. Señor, bendito seas, alabado seas. Tú eres bueno, eres fiel, eres todopoderoso, y te damos gracias por habernos permitido conocerte. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por nosotros en esa cruz. Eres
grande, eres lo más importante que tenemos en nuestra vida, Dios. Ayúdanos a ver esto, ayúdanos a tenerte presente todos los días de nuestra vida, ayúdanos a buscarte, ayúdanos a compartir acerca de tu nombre, ayúdanos a crecer en las áreas que tú sabes que necesitamos crecer, especialmente en el perdón. Ayúdanos a seguir tu palabra, a cumplir lo que tú a través de Jesús nos pides que hagamos en este pasaje, Padre, y ayúdanos a ser ejemplo para los demás. Te pedimos esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.